¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Universidad Cuauhtémoc. Hoy hablaremos para el público en general de un tema muy importante, al que llamamos la violencia familiar en tiempos del COVID-19. Para este panel nos acompañan tres expertos a quienes voy a presentar. Doctor, buenas tardes, doctor Elías Pozas, doctor en Derecho, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Gustavo, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Al maestro Carlos Trejo, especialista en materia penal, maestro en sistema acusatorio, universal. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y al público. Y al maestro Guillermo Ortiz Terán, maestro en Derecho Corporativo y especialista también en materia familiar. Maestro, muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar con este panel de expertos hablando sobre esta problemática que hoy en día, derivado de este problema de COVID-19, pues creo que se ha agudizado. ¿Es cierto, doctor? En su experiencia, ¿qué nos puede comentar? Bien, hablando de la problemática de la violencia familiar, sería menester contextualizar qué es violencia familiar. Primeramente podemos entender, de conformidad a lo que señala el Código Civil en el Estado de Querétaro, que violencia familiar es todo acto o omisión intencional que tenga por fin menoscabar la integridad física, emocional, psicológica o patrimonial de una persona y le cause un daño. Partiendo de esa contextualización, diríamos que en tiempos de COVID existe una interrelación familiar directa entre todos los integrantes de un núcleo familiar. Están de manera constante en una convivencia en la cual se están reavivando viejas rencillas, se están dando a conocer a veces las personas tal cual somos, y esto propicia actos de violencia, actos que pueden ser, como ya lo dije, violencia verbal, que podría ser el denostar a una persona con palabras peyorativas, que lo puede ser violencia sexual en el caso de la mujer, los mismos integrantes de la familia, como lo son los hijos, y en estos tiempos actualmente se está agravando. Esta problemática se ha acentuado precisamente por la alta convivencia que tiene la familia. Bien, doctor, en su experiencia, platíquenos un poquito qué tipo de actividades, atendiendo a su trabajo y relacionadas con esta problemática de violencia familiar, en su experiencia, ¿qué ha tenido, qué ha vivido y que nos pueda compartir, y cómo ayudar a esta población o grupo vulnerable por temas de violencia? Bien, en mi experiencia como abogado litigante y también como profesor de aquí de la universidad, hemos tenido consultas vía telefónica, se ha incrementado hasta 7 llamadas semanalmente a horas y deshoras de no habituales o no usuales. Hemos atendido de manera particular medidas cautelares, es decir, hemos acudido a juzgados, a las instancias jurisdiccionales correspondientes, a ejercitar una medida cautelar, en donde alguna persona le plantea la problemática que vive al interior de su domicilio o lo que ha ocurrido y se la plantea al juez, y a su vez, si considera necesario y sin previa audiencia de la contraparte, emite una resolución, generalmente en la cual se dicta una medida cautelar, como lo puede ser la salida del domicilio de la persona, cónyuge o familiar agresor, del núcleo familiar. Tendríamos también la restricción o limitación que tienen las personas para acercarse a dicho domicilio y a su vez también la separación de personas. En mi experiencia se ha incrementado esta situación por la alta convivencia. Acudimos a juzgados, cualquier persona puede acudir con o sin abogado. Esto, es decir, no necesita de un abogado, ellos acuden directamente ante el juez. Y el juez ahorita están manteniendo guardias, si no mal recuerdo son 3 juzgados los que están para otorgar medidas cautelares y aproximadamente están otorgando entre 10 y 15 medidas de lo que hemos acudido y hemos advertido. El actuario va, ejecuta la medida, saca al cónyuge agresor o a la persona integrante del núcleo familiar y en este caso deja salvo el bien jurídico tutelado que puede ser la integridad física o emocional de las personas. Doctor, a ver, nada más para puntualizar, actualmente el tribunal no está abierto para el público en general, pero entiendo lo que nos está diciendo, que sí están utilizándose guardias para apoyar a estas personas, grupos vulnerables, que tengan en este momento esa problemática, ¿es correcto? Es correcto, está el Tribunal Superior de Justicia
mantiene 3 juzgados de guardia, 3 juzgados familiares que están atendiendo esta problemática. Existe una escucha previa, no a todos, nos ha tocado por experiencia y escuchamos que va mucha gente a solicitar medidas, pero no a todos se les concede. Es decir, es una limitante o restricción de derechos que no a todos se les concede. Sin embargo, si el juez lo considera necesario, otorga esa medida y están abiertos por cuestiones de urgencia y gravedad atendiendo al bien jurídico tutelado, como lo dije, que es la integridad física o psicoemocional de cada persona. Adicional, como comentario al caso, también están lo que es los depósitos y los retiros, no siendo medidas urgentes, pero también están ingresando este tipo de personas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Maestro Carlos, desde el punto de vista penal, ahora, esta violencia familiar, ¿quién la puede ejercer o quién puede ser víctima de esta lamentable circunstancia? Ok, sí, maestro, gracias. El artículo 217 bis del Código Penal para el Estado de Querétaro nos especifica perfectamente quiénes son las personas que pueden ser tanto víctimas como victimarios de este delito de violencia familiar. En la primera parte del artículo, precisamente, nos hace un desglose sobre los sujetos que pueden ser activamente víctimas de cualquiera de estos delitos. En primer término tenemos la figura de los cónyuges, es decir, aquellas personas que se encuentran vinculadas por el matrimonio en general y que cohabitan en un domicilio. También pueden ser víctimas o victimarios de este delito de violencia familiar los concubinos, aquellas personas que no propiamente están casadas, pero que se encuentran cohabitando como pareja dentro del domicilio. Adicional a esto, los ascendientes y descendientes sin limitación de grado en línea recta, es decir, podríamos hablar de abuelos, de hijos, de nietos, sin restricción al grado de que esos puedan ocupar. Además tenemos los que son familiares colaterales, en línea sanguínea hasta el 4º grado, los adoptantes y adoptados y en general cualquier persona que cohabite en el domicilio donde se encuentra el núcleo familiar. Muy bien, maestro, gracias. Y el derecho penal, ¿qué medidas de protección otorga a este grupo vulnerable o a estas víctimas de violencia familiar? Bien, para empezar ahí, para entender claro desde el punto de vista penal el tema de violencia familiar, contempla este artículo 117 del Código Penal, bis, específicamente que la violencia consiste en que a través del medio físico o psicoemocional atente contra la psicología o bien la salud de alguna persona miembro del núcleo familiar, independientemente de que se generen o no lesiones. Esta parte es importante porque no hace falta que exista algún tipo de marca para poder considerarlo como violencia familiar, basta que se genere el acto de violencia familiar per se. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente la obligación de los órganos ministeriales, dentro de los ámbitos de su competencia, la restricción de los derechos que tienen las personas que ejercen actos de violencia familiar en contra de alguno de los miembros de la familia. Y está obligado el Ministerio Público a decretar cualquier medida que requiera necesaria para evitar que se siga menoscabando la integridad física o emocional de alguno de los miembros familiares. ¿Tiene o se le puede canalizar, por ejemplo, al agresor a una terapia psicológica, cosas de esa naturaleza, escuela para padres, no sé? Dentro de los propios ordenamientos legales se establece la obligación de las autoridades de someter a programas especializados de psicología a aquellas personas que agredan a otro miembro de su familia, y esto con la intención en un doble aspecto. La primera de ellas es una especie de rehabilitación hacia la persona y la otra es, componer dentro de la medida de lo posible el núcleo familiar. Sin embargo, he sabido que hay muchas circunstancias en las que ese núcleo familiar terminó por romperse y que ya no existiría ningún tipo de terapia o rehabilitación que permita volver a reintegrar a la familia, pero sí que puedan volver a convivir sin tener estas escenas o estos episodios de violencia familiar. Y la autoridad ministerial, así como los órganos jurisdiccionales, se encuentran obligados a ordenar estos programas especializados en materia psicológica, que pueden ser tanto para el victimario como para la víctima, así como para los cohabitantes de este núcleo familiar. Maestro, hemos visto en las redes sociales a manera de memes, a manera de broma, algunos papás, mamás o papás que se han desesperado ahorita en el cuidado de sus hijos, ya sean las tareas o los quehaceres del hogar, y puede venir cierta desesperación y agresión verbal, incluso física, hacia los niños. ¿Esto puede ser una justificación o es un tema de violencia?
No, lo cierto es que nada debería justificar la violencia. La ley no ampara actos de violencia que no estén plenamente establecidos por la propia norma. En este sentido, el hecho de que el educante, por llamar de alguna forma, pretenda como medida de educación la denostación o la agresión física hacia la persona, sí constituye una violencia familiar, al menos para el tema en el estado de Querétaro. Las diferentes legislaturas que existen a nivel nacional contemplan diferencias entre la forma en la que se puede considerar esta violencia familiar. Sin embargo, en el caso de Querétaro, el artículo 217 bis no hace ninguna distinción entre los tipos de violencia física. Es decir, no podemos nosotros justificar el hecho de una agresión física como no violencia familiar por el tema de estar educando. Porque lo cierto es que el interés superior menor y las diferentes técnicas de enseñanza que se han venido manejando y que la mayoría de las personas conocemos o debemos de conocer, no deben de contemplar violencia ni física ni emocional en ningún momento. Entonces, la respuesta concreta sería que este tipo de circunstancias sí constituyen violencia familiar, independientemente de que dejen algún tipo de marca o de lesión física. Correcto, maestro, muchas gracias. Maestro Ortiz Terán, ¿qué medidas puede tener de medidas cautelares podrían existir en beneficio de estos víctimas de violencia familiar? En materia familiar, claro. Sí, por supuesto. Primero me gustaría empezar aclarando al auditorio lo que es el tema de la medida cautelar para que más o menos quede perfectamente claro para aquellos que no se dediquen al tema del derecho. La medida cautelar es una condición o una circunstancia que el juez impone a las partes para o mantener las cosas en el estado en que se encuentran o salvaguardar los intereses o derechos que están en conflicto para que no se continúen afectando durante todo el procedimiento. Es decir, son circunstancias provisionales durante el mismo procedimiento donde el juez va a decir o va a establecer las bases sobre las cuales él va a proteger el derecho que está, en este caso, en contienda o a discusión. En materia familiar existen medidas cautelares específicas y las dispone el artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro. La primera que este artículo señala es la separación del agresor del domicilio. Es decir, la persona que es agredida acude ante el juez de lo familiar y el juez de lo familiar ordena al actuario constituirse en el domicilio familiar y ordena a la persona que de inmediato se retire del domicilio únicamente sacando aquellas cosas que resulten indispensables, no sé, un poco de ropa, una cuestión de higiene personal, para que el desalojo de esta persona del domicilio sea de forma inmediata. La segunda que prevé es relacionada parecida cuando la violencia se ejerce a tal grado de que los integrantes de la familia, los que resienten la violencia, tienen que huir o salir del domicilio para no mantenerse o no estar ahí a expensas de poder resultar o poder recibir nuevas formas de agresión. En este caso, la persona ya estuvo fuera del domicilio y lo que va a ordenar el juez es constituir el actuario con la familia a reintegrarlas a ese domicilio y a su vez retirar al agresor de la casa de habitación. La tercera que señala el mismo artículo es mantener, como bien mencionaba el doctor, una relación de distancia o que la persona agresora no se pueda acercar a los centros donde normalmente están las personas agredidas, es decir, no se puede acercar a la casa, no se puede acercar a los centros de trabajo, no se puede acercar a la escuela. Otro que prevé otra medida cautelar que prevé también es el caso de la suspensión provisional de las visitas o de las convivencias que tengan las partes. Muchas veces en conflictos previos de una separación ya un juez ordenó convivencias entre hijos y papás para que pues puedan o no se pierda este vínculo afectivo. Sin embargo, al darse la violencia, lo que puede hacer el juez es suspender estas condiciones de visitas o de convivencias y hasta en tanto él tenga alguna forma de determinar cómo manejar esta convivencia, si las amplía en tiempo, si las reduce o siguen como estaban de forma original, bueno, entonces dará esta medida provisional. Y la última, que pudiera ser la más interesante o que pudiera revolucionar o darle algunas otras armas a las personas que se ven afectadas por este tipo de circunstancia de violencia, es que el último inciso que prevé este artículo es las que el juez, a prudencia, pueda determinar. Es decir, la medida cautelar se da sin audiencia de la otra parte. Por tanto, las leyes, o la gran mayoría de las leyes de
México, de todos los estados, prevén que la medida cautelar tiene que ser única y estrictamente las que el Código señala. Bueno, en materia familiar, dados los intereses que están en juego, menores, mujeres o adultos mayores, que son personas que se estiman vulnerables por su condición social, entonces ellos, el juez, para protegerlos, puede valerse de cualquier otro tipo de medidas que pueda dictar para salvaguardar la relación que pudiera haber entre las partes. Normalmente, acompañado de estas, como se va a separar la persona, puede venir algún tema de aseguramiento de alimentos, para que también el menor que ahora fue separado del padre agresor, que generalmente la violencia en este caso no solo es física, sino emocional, sino también económica, pues esté obligado a continuar dando aquellos elementos económicos necesarios para la subsistencia de toda la familia. Muy bien, maestro. Hemos escuchado, maestro, allá afuera, con los clientes, con amigos, que a veces nos comentan, bueno, sí, pero ya lo sacaron, pero regresa. O ya le dijeron que no sé qué me trabajo y se acerca. ¿Qué herramientas tiene el juez o qué herramientas tienen estas personas, estos grupos vulnerables, para hacer efectivas esas resoluciones que ordena el juzgador? Bueno, el juez, dentro de sus facultades o dentro de su esencia como juez, tiene dos principales funciones de la jurisdicción, o dos elementos de la jurisdicción como propiamente se conocen: el apremio y la ejecución de sus determinaciones. El apremio, el juez cuando dicta una medida cautelar, viene con esta medida que es: si tú incumples, te sanciona administrativamente. Puede ser con una multa, puede ser con un arresto, y en caso de reincidencia, dar vista a la fiscalía por la posible comisión de algún delito de desobediencia a algún mandato de una autoridad judicial. Eso en cuanto al apremio. Ahora, en la ejecución, cuando la persona va acompañada del actuario para retirar, digamos, al agresor, el actuario, si el agresor no se quiere salir, pues estoy en mi casa y no me salgo, el actuario tiene facultades que le va a conceder el juez para llamar a la fuerza pública, para llamar cerrajeros, romper la cerradura si es necesaria, ingresar al domicilio, y los elementos de seguridad pública o fuerza pública ingresarán al domicilio y retirarán a la persona agresora. Es decir, el juez tiene todas las herramientas para poder hacer cumplir todas las determinaciones que ellos dictan. Muy bien, maestro, muchas gracias. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas del público que nos hace el favor de ver. Nos preguntan, doctor, dicen, no tengo a veces pruebas, si me dieron una cachetada o un jalón, no tengo un video, no tengo una prueba física, como decía el maestro Carlos, esa huella de violencia. ¿Aún así puedo solicitar una medida cautelar de protección a estas víctimas de violencia? Claro que sí, maestro. Estas medidas cautelares, como lo decía el maestro Guillermo, tienen por objeto proteger el bien jurídico tutelado. En este caso es la integridad física o psicoemocional de las personas, o bien pudiera ser económica. Si en el caso de que no tuvieras una prueba latente, un video, etcétera, puedes acudir al juez. Le haces la narrativa. Actualmente se encuentran abiertos, como lo refería, 3 juzgados, en donde te escucha de manera activa el juez y él considera, bajo el principio de presunción de que ocurrieron los hechos, y sobre todo tratándose de estos grupos vulnerables que han sido referidos, y te concede esa medida previo a que se le informe al cónyuge agresor o a la persona agresora del núcleo familiar. Es decir, sin pruebas pueden ser otorgados estas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se trata de proteger. Es una protección que le interesa al Estado, tiene un interés público y se conceden de manera inmediata. Bueno, yo creo que sería esa situación, amén de que pudiera ser que durante el procedimiento, como no ha sido escuchado en una medida cautelar, pudiera aportar las pruebas en que él no realizó esa conducta, y en esos procedimientos se pueden aportar pruebas posteriores. Sobre todo en el caso de violencia familiar, una de las principales pruebas serían las pruebas de psicología, si existe una alteración en el psique o en la persona misma, en su estado cognitivo. Doctor, nos preguntan también, ¿las medidas solamente son para mujeres y niños? No, las medidas pueden ser para cualquier persona. Nos ha tocado sacar del domicilio conyugal a madres agresoras, a madres que han infligido algún tipo de maltrato físico y psicológico, y se le otorgan a cualquier persona integrante del núcleo familiar. Eso incluye al padre de familia, claro. A cualquiera. Si es víctima de violencia. Si es víctima de violencia, le comento, hemos tenido un caso en donde el padre denunció la violencia familiar en contra de una de sus hijas,
El juez nos concedió una medida cautelar y sacamos a la mujer, que era el cónyuge agresor, en el caso particular a una de sus hijas. Muy bien, doctor. Maestro Carlos, nos preguntan, creo que esta pregunta es para usted, nos preguntan qué penalidad puede llegar a tener el agresor, y también nos preguntan si se puede llegar a algún tipo de acuerdo reparatorio o perdón del ofendido. ¿Qué tal, maestro? Sí, bueno, en primer término, sobre la pena, este artículo 117 bis del Código Penal establece que la pena para aquella persona que realice un acto de violencia familiar es de 1 año hasta 4 años de prisión. Adicional a eso, en el siguiente párrafo establece un agravante en el que si la víctima de la violencia familiar es una persona menor de edad o mayor de 60 años, la pena que se va a imponer se aumentará hasta una mitad más. Es decir, quedaría una pena de 1 año y medio de prisión hasta los 6 años de prisión, según sea el caso. Adicional a esta pena de prisión, como lo había manifestado, es obligación de los órganos jurisdiccionales someter al tratamiento psicológico especializado suficiente y necesario para combatir los factores que detonan la violencia familiar, específicamente referimos al victimario. Y entonces parte de la pena que se le debe imponer es este mismo tratamiento psicológico, que durará tanto como el perito en materia de psicología determine, para efectos de establecer la cuantificación de las sesiones psicológicas que deba de tomar en terapia esta persona. En cuanto a los acuerdos, el Código Nacional establece una restricción precisamente a esos acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio implica que las partes se ponen de acuerdo y bueno, terminan el conflicto por voluntad de las propias partes. Sin embargo, el Código Nacional establece ahí una restricción y no permite este tipo de acuerdos tratándose de violencia familiar, precisamente porque es una circunstancia que, como hace rato se mencionó, es cíclica, es decir, esta violencia familiar tiende a repetirse. Entonces, el hecho de que haya un acuerdo y vaya, exista un perdón y un arreglo general, no implica que esa sea una salida jurídica dentro de un procedimiento penal. Por el contrario, hace esta restricción del Código Nacional de Procedimientos Penales y especifica que en las entidades federativas, cualquiera que tenga contemplado el tipo penal de violencia familiar, no tendrá derecho a este acuerdo reparatorio. Habrá algunas otras salidas, quizás como una suspensión condicional, un procedimiento abreviado, o en su defecto terminará el proceso a través de una sentencia en un procedimiento ordinario, pero repito, no existe este acuerdo reparatorio en materia de violencia familiar. Muchas gracias, maestro. Maestro Ortiz, nos preguntan también dónde puedo acudir o qué instituciones me pueden ayudar en caso de violencia familiar. Pues mira, ¿dónde se debe acudir? Existe un deber de acudir para solucionar conflictos, que es, como decía el doctor Elías Posas, el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Esa será la única autoridad que podrá válidamente resolver la controversia, apuntando a esta circunstancia de ahorita que estamos viviendo con el tema de la pandemia. El presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, el maestro Bofir Aragón, nos hizo favor ahorita de hacer llegar cifras que le comparte también el presidente del tribunal, el magistrado Ortega Sargón, a quien le damos un saludo, que en el periodo de enero a marzo de este año estuvieron recibiendo, o se recibieron muy bien, alrededor de 580 medidas cautelares. De 680. Para lo que va de marzo a mayo se han recibido 560 aproximadamente. ¿Okay? Esto pareciera que en promedio está siendo menor. ¿Vale? En tiempos de periodo pareciera que está siendo menor, pero también hay que tomar en cuenta que, como bien mencionaba el doctor, se reducen horarios de atención, se reducen juzgados por estar en guardia, entonces es probable que posterior a que se levante esta cuarentena o esto explote o se aumente exponencialmente, porque ahora sí la gente libremente puede acudir a los tribunales. Caso que no ocurre en diversos distritos judiciales como el de San Juan del Río. El de San Juan del Río en el primer periodo tuvo 68 y en este aumentó a 70 y tantos. Vamos a decir que 10 en estos 3 meses que han ido. Aquí pues el tribunal alega a lo mejor o se supone o se deja a la sociedad que incluso las condiciones rurales o alejadas de la capital pueden incrementar el tema de la agresión o violencia que puede haber en la familia. Eso en cuanto a qué institución es la que va a resolver o que va a tutelar esta circunstancia. Ahora, atención al público en general, instituciones públicas que tenemos que van a recibir y que pueden apoyar a la persona que ha sido agredida. La natural, o la que social o comúnmente conocemos, pues es el
¿no? El DIF es la que más solicitudes de atención tiene de este tipo de circunstancias o cualquier situación relacionada con la familia, es su esencia o es su naturaleza o razón de ser. Instituciones públicas también encaminadas a la mujer. Tenemos el Instituto Queretano de la Mujer, que tiene grupo de abogadas especializadas muy capaces que buscan proteger y salvaguardar los intereses de las personas femeninas, las mujeres que han sufrido violencia familiar. En el ámbito privado, bueno, podemos mencionar, y estamos aquí, estamos obligados a mencionarlo por la calidad y por el compromiso social que tiene esta universidad. La Universidad Cuauhtémoc tiene un bufete jurídico gratuito donde atiende a las personas, donde se les da la asesoría y en caso de derivado de sus condiciones socioeconómicas puede incluso dirigir a alguno de los maestros catedráticos que aquí están para darles el apoyo a estas personas en su patrocinio. Y retomando nuevamente también una institución privada, el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, del cual los 4 que estamos aquí en el panel formamos parte, tiene en su vocación, bueno, dar servicio o prestación de servicios pro bono a la sociedad, es decir, sin costo alguno, cuando también evidentemente las condiciones socioeconómicas de la persona que acude pues ameriten ese tipo de atención. Se canaliza a alguno de los abogados que formamos parte de ese colegio y nosotros tenemos la obligación social de dar la atención gratuita a estas personas. Serían, digamos, las instituciones públicas y privadas que hasta ahorita se me vienen a la mente para apoyar a la sociedad. Muchas gracias, maestro. Pues se nos ha agotado un poquito el tiempo. Déjenos sus preguntas por escrito ahí en el chat. Ahorita los maestros dan sus datos de localización. Si de manera personal ustedes gustan comunicarse con ellos para alguna asesoría, ellos están abiertos. Aquí mismo en el despacho jurídico gratuito de la Universidad Cuauhtémoc estamos atendiéndolos. No de forma presencial, pero pueden llamarnos, hacer una cita, dejarnos sus datos y los podemos atender a través de una videollamada por WhatsApp, por Meet, por Zoom o cualquiera de las plataformas que hoy en día se están utilizando. Nos pueden ubicar también en el correo de la universidad del despacho, que es despacho.jurídico@ucq.edu.mx. Un último apunte y sus datos de localización, doctor. Pues nada más mis datos de localización. Pertenecemos a Gremio Jurídico, estamos ubicados en calle Camelinas, número 7, en la colonia Jardines de Querétaro, y el teléfono es 442-305-9448, y como lo refiere el maestro, la universidad, aquí estamos los catedráticos, todos los que estamos aquí, damos asesorías junto con los alumnos, que es parte de su preparación académica, formando guerreros, y bueno, con gusto los podemos atender aquí. Gracias. Gracias, doctor. Maestro Carlos, ¿algún apunte de sus datos de localización? Claro que sí, maestro. Nosotros nos encontramos en Capuchinas número 106, Colonia Carretas, en esta ciudad. Igualmente nos pueden encontrar aquí dentro de la universidad, en el despacho jurídico de esta universidad, o bien al teléfono 442-305-9479 para cualquier solicitud de asesoría o cualquier circunstancia que requieran. Gracias, maestro. Maestro Terán. Muchas gracias. Sí, los datos de contacto de un servidor sería el correo electrónico got@paulinrivera.com. Me encuentro en un despacho, estudio legal Paulín Rivera, en Allende 27, en la colonia Centro, donde podemos atenderlos claramente. Y como bien menciona el maestro Carlos, aquí en la Universidad de Cuauhtémoc siempre estaremos esperándolos para cualquier duda, asesoría que pudieran tener. Siempre encontrarán en la universidad los brazos abiertos para poderlos apoyar en lo que necesiten. Muchas gracias, maestro. Pues ya lo saben, déjanos sus preguntas, serán canalizados con especialistas, como ustedes ya vieron, de cualquier materia. Todos los catedráticos que formamos parte de la institución están especializados por área y entonces su problemática se les va a canalizar con alguno de ellos. Yo soy Gustavo Hernández, gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias maestros, gracias a la producción que nos hizo favor de apoyarnos. Que tengan buena tarde, buen fin de semana.